Y la gente, entonces le pregunté, bueno, ¿y qué pasa? Y él dijo, no, pues es que todos me dicen que está bueno el sermón y que amén y que gloria a Dios, pero no le veo nada, entonces voy a predicarlo hasta que vea cambios. Entonces, no es que yo voy a predicar 4 veces el mismo sermón, pero sí les quiero explicar que a veces el sermón que predicamos pasa. ¿Y por qué lo reforzamos el día miércoles? Para que no pase, para que quede en nosotros, para saber si queda. Entonces, si quiere venir, bien puede, es 1 horita, así que bienvenidos. Pero hace 8 días hablamos acerca del libro de la fe y les comentamos hace 8 días que hay varios libros que se han escrito. Entonces existe el libro de la vida, por ejemplo, existe, y uno no sabe porque la Biblia dice, y los libros fueron abiertos. Y los libros, y otro libro fue abierto, dice, que es el libro de la vida. O sea, y los libros fueron abiertos. Entonces yo me imagino que hay libros escritos de todo lo que uno hace. Todo. El libro, por ejemplo, estaba leyendo esta semana, estoy escribiendo un tratadito que se llama Modelos Top 10, se llama. Con la idea de repartirlo aquí a las niñas de los colegios y pegarlo ahí. Entonces estaba leyendo el Salmo 139 que dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Entonces existe un libro en el cual todas las cosas que van a ser están escritas. Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Entonces existe un libro donde están escritas las cosas que van a suceder, las que fueron formadas, pero existe también otro libro, el libro de la vida, que es el juicio, donde Dios abrirá el libro y los muertos serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Entonces les hablé hace 8 días que había también el libro gordo de Petete, ¿se acuerda? Y hay libros, ¿sí? Yo me crié con un diccionario La Rusa así grande que tenía mi madre, ya no se usan, pero teníamos un diccionario así grande. Después empezaron a venir unas enciclopedias y después entonces ya era en carta, esas enciclopedias que existían en línea. Pero hay un libro que es el libro de la fe, que es la Biblia, del cual hablamos hace 8 días. Y dijimos 2 cosas, porque hoy voy a hablar de la tercera. Dijimos, primero, para introducir, que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que yo quiero sostener que la Biblia es un libro 100% de fe. No es un libro de ciencia, pero contiene algunas cosas de ciencia. Por ejemplo, dice la Biblia que si usted se suena recio las narices, se saca la sangre. Eso es ciencia. Y que si usted bate la leche, saca mantequilla. Entonces eso es ciencia. Esa es una ciencia casera, para que usted me entienda. La Biblia es un libro 100% de fe, pero dice cosas del hogar, dice cosas de las naciones. Por ejemplo, estaba mirando un texto en días pasados de cómo Dios le dice a los gobernantes que cuando un gobernante se embriaga, ay del pueblo cuando tu rey es muchacho y tus príncipes de mañana se embriagan y se emborrachan, ay del pueblo. Imagine lo que dice Proverbios, que el pobre pueblo, cuando el rey, el príncipe, el presidente es un sinvergüenza, borracho, drogadicto, mujeriego, pobre pueblo. Imagine la maldición que tenemos nosotros acá en este país. Pobre pueblo, pobres nosotros. No supimos elegir bien. Y la Biblia dice que el libro de Dios dice eso.
Entonces no es un libro de política, pero dice que un gobernante tiene que ser un hombre honesto, justo. Entonces no es un libro del hogar, pero dice cosas del matrimonio. Porque la Biblia se ocupa 100% de la fe, de la vida eterna. Entonces la fe, dice, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que usted alimenta su fe cuando usted lee el libro de Dios. Y mire que el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Vida eterna, que es lo que vamos a hablar ahora más tarde. Pero dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que también la Biblia muestra, porque hay una cosa muy interesante, y es que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y la Biblia revela a Jesús nuestro Señor. Entonces cuando usted lee el libro, la revelación es Cristo. Entonces la Biblia dice: ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces yo voy a buscar a Jesús, yo voy a buscar mi fe en la Escritura. Yo no la voy a buscar fuera de ella. No son mis sentimientos. La fe no es que yo cierre los ojos y me imagine. No. La fe es por eso la fe es inteligente. Es lo que la Biblia dice. Entonces, si usted quiere crecer en fe, entonces lea su Biblia. Lea su Biblia. Y yo escribí algo aquí que quiero leérselo. Que quitado el libro, la fe se desvanece y se vuelve imaginación y resistencia. La fe tiene un cordón umbilical que es la palabra, de la cual depende. Sin ella la fe es puro deseo y superstición. O sea, sin la palabra la fe es deseo y superstición. Más la palabra encausa la fe y la vuelve sobria, juiciosa, sin extremos y locuras. Ahora, ella misma dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que mi hermano, yo quiero animarle a usted a leer el libro de Dios para que su fe sea fuerte. Me decía Marvin estos días que a veces algunos creyentes no conocen las historias más básicas de la Biblia. Y es eso, a veces no conocemos lo más básico de la Biblia. La gente llega a la iglesia y dice: es que no se me quedan los textos. Pero es que es difícil. Claro, uno no viene con la costumbre. Pero sí, escuche, pero sí uno las cuentas y la plata que le deben, a uno sí no se le olvida. Y a uno sí se la tiene en la cabeza. Entonces, donde está el tesoro, ahí está el corazón. Dije que había en la Biblia, que la Biblia contiene palabras de fe y que la Biblia tiene ejemplos de fe. Y estaba pensando esta mañana cómo la mujer del flujo de sangre de Marcos capítulo 5 pensaba y decía: si tan solamente tocare su manto, seré sana, seré salva. Y ella, con todas las dificultades, fue y tocó el borde del manto de Jesús y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora, cuando alguien lee esa escritura, como la Biblia es el libro de fe, cuando alguien lee esa escritura, su fe se activa para pensar de acuerdo a su situación, pensar que Dios también puede hacerlo con ella. Si Dios lo hizo con él, Dios lo puede hacer conmigo. Si Dios fue bueno ayer, Dios es bueno hoy. Y yo creo que Dios, eso es lo que a mí más me gusta de la Biblia. Hace un tiempo recuerdo que yo recién convertido a Cristo, nos levantábamos como 3:30 de la mañana a hacer el desayuno para mi padre y la estufa se incendió. Entonces todos corrieron a echarle arena y a taparla y a echarle agua. Pero mientras que estaban trayendo eso, se estaba incendiando la cocina, yo me puse a pensar que si el Señor existía y que si era poderoso y que si es poderoso para hacer cualquier cosa, el fuego podría apagarlo. Entonces yo en el nombre de Jesús oré. No, en el nombre de Jesús no conocía bien a Cristo. Oré para que el fuego se apagara
y el fuego se apagó. Y yo me fui a acostar. Cuando vinieron todos, el fuego estaba apagado y dijeron: ¿y qué pasó? Yo no conocía bien al Señor, era nuevo. Me fui a acostar. Yo estaba en mi cama escuchando a Family Radio y yo me fui a acostar, pero mi corazón estaba completamente en un shock, completamente. Yo había visto algo y mi fe estaba fortalecida. Yo pensaba que si Dios es el poderoso podía apagar un fuego. Yo no conocía nada de estas cosas. Pero si alguien lee, y yo mirando las historias, y yo por eso predico el Evangelio, porque yo mirando las historias y hablándole a gente, hay gente que ha criado fe en su corazón. Y criando fe en su corazón, Dios hizo un milagro en ellos. Entonces la Biblia tiene palabras de fe para nosotros, como yo le leí una que dice, una de Isaías que dice, por ejemplo: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Jehová. Entonces, cuando alguien lee eso, una mujer en una situación de crisis puede leer eso y decir: Dios puede hacer algo en mí, y creerlo y vivirlo y fortalecerse en su fe. Cuando estaba estudiando en la universidad, estábamos nosotros estudiando un tema acerca de la fe como terapia sanadora, así. Entonces hay un estudio, hay una estadística que dice que cuando la gente tiene fe y uno va y ora por ellos y ellos oran y ellos cantan, estando enfermos, ellos tienen más fuerza para resistir la enfermedad, se hacen más resilientes a la enfermedad que cuando no. Entonces aún el libro de Dios es para eso. Y hay ejemplos de fe en la Biblia, como hablamos de Abraham y Sara, de Ana, de Eliseo, y otros muchos más ejemplos de fe. Mire el ejemplo de Daniel y sus amigos. Ellos dijeron: el rey a quien adoramos puede librarnos, pero si no, sepas, oh rey, que no adoraremos tu estatua. Y entonces fueron echados al horno por fe, porque la fe los guiaba. Ellos dijeron: el Dios a quien servimos puede librarnos. Escuche, Dios puede librarnos, hacer todo lo que quiera, pero si no, yo mantengo mis principios. Pero si no me libra, no importa, yo no le sirvo a Dios porque me libre, yo le sirvo a Él porque lo amo. Pero si no, entonces aquí estamos. Y fueron lanzados al horno. Y usted sabe que no les pasó nada. ¿Qué los sostuvo? La fe, una palabra de fe. Y es eso, mis hermanos, una palabra de fe. Usted necesita, los predicadores hablan de lo que se llama el rema y el logos de Dios. Y cuando hablan del logos, están diciendo que la Biblia, de una forma general, es un logos. Pero cuando hablan de un rema, está diciendo que es una palabra específica a nosotros. Yo opino que toda la Biblia debería ser rema para nosotros. Y usted debe, por la palabra de Dios, por el rema, moverse. Porque cuando usted ejecuta la palabra de Dios, usted está haciendo que la palabra viva, tome vida en usted. Pero número 3, y es de lo que quiero hablar hoy, la palabra es vida para nosotros. Entonces, 3 cosas. La Biblia tiene palabras de fe, tiene ejemplos de fe, pero la palabra es vida para nosotros. Ahora, ¿qué entendemos nosotros cuando el Señor dijo: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir? Juan capítulo 10, versículo 10, Él dijo: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces analicemos un poquito el texto. Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar
y matar y destruir. Eso es Satanás, que vino a matar, hurtar y destruir, a generar conflicto en nosotros, matar, hurtar y destruir. ¿Qué es lo que el diablo ha hecho todo el tiempo en la familia, con nosotros, por el pecado? Matar, hurtar y destruir, todo el tiempo, todo el tiempo. Satanás ha hecho eso. Cuando Jesús vino a predicar el evangelio, vino a hablar a las personas que no tenían esperanza. Entonces él dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Las cargas, todas las cosas que empiezan a darse en el ser humano, todos los problemas que nosotros tenemos, nos quitan la vida, nos acortan la vida. Entonces, cuando la Biblia dice: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, entonces, ¿cómo lo entendemos nosotros? Déjenme decirlo de dos cosas. Primero, vamos entendiendo, la vida en abundancia es una vida espiritual en el lugar correcto, alineada con Dios. Entonces, cuando se dice para que tengan vida y vida en abundancia, es para que usted restaure todo lo que ha perdido y lo que el diablo le ha quitado al ser humano, que es la vida. Dios no hizo, el otro día estábamos en Neiva y vimos a un hombre durmiendo en la calle, y dijo, uno de los pastores dijo: mire la imagen y la semejanza de Dios en el suelo. Entonces, Dios no hizo al hombre para que estuviera en la calle, para que esté adicto a las drogas. Dios no hizo una mujer bonita para que ella esté prostituyéndose. Dios no hizo eso así, porque eso trae dolor al corazón humano. ¿Qué hace eso? Dañar todo el tiempo, quitar la vida del ser humano. Entonces, por eso hay suicidios, por eso hay adicciones, porque la gente busca refugio, busca medio como un placebo, no sé si es para ustedes eso claro, como un placer en cosas que no son Dios. La gente busca. Y entonces no hay vida en ellos, menos hay una vida espiritual. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo: el ladrón vino a matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida en abundancia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es que usted y yo tengamos una vida espiritual correcta, sin extremos, sino en Él, y que podamos vivir nuestra vida para Él, pero que también aquí tengamos una vida en paz y bendecida. Es eso. Sus hogares deben ser los mejores. Claro, si usted tiene una vida espiritual correcta, pues eso irradia que su casa sea bendecida. Pero si no, no. ¿Qué pasa en las casas de las personas? Muchas cosas. Pero que usted tenga una vida en paz y que usted tenga una vida bendecida. Que usted viva paz y usted tenga. Ahora, no les voy a hablar de dinero, porque alguien podría decir: vida en abundancia, usted tenga harta plata. Y por ahí escribieron un libro que dice: y tendrás plata en abundancia. Y a propósito, estaba mirando esta semana, me llegó el algoritmo, me envió una cosa que se llama prosperidad profética. Entonces salió un hombre diciendo, no, llorando, diciendo: no, es que Dios, si yo me meto a esto, me voy a ganar $1,000 diarios. Y se llama prosperidad profética. Ojo con eso, hermanos. Usted tiene que ser sabio también, ¿no? Yo no les voy hablando de eso. Mire que el Señor no habló de eso en la Escritura, de prosperidad profética, ¿no? Mire, eso es los negocios. Eso es lo que más daña el evangelio. Porque entonces la gente, a veces creída, va y después termina totalmente, ahí sí, sin vida. Entonces, pero le estoy hablando de la vida abundante es una vida espiritual correcta y es una vida en paz y bendecida. Lo demás es añadidura. El dinero, lo que Dios lo bendiga a usted, es añadidura. Imagínense, ¿qué nos puede pasar aquí? ¿Qué puede pasar en una cultura?
lo que le pasó a nuestros hermanos venezolanos, que tenían abundancia. Venezuela, uno de los países que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, y de pronto no tenían nada. De pronto yo iba para Yopal, para Paz de Ariporo, y por el camino me encontraban los venezolanos regalando billetes, haciendo carteras con los billetes. No servían para nada. Imagínense qué nos puede pasar nosotros que tengamos debajo del colchón 100 millones de pesos y de pronto hacer billeteras con los billetes, regalarlos. Eso puede pasar. Ya pasó, ya tenemos un espejo claro, ¿no? Entonces no estoy hablando del dinero, porque hermanos, hay gente que en Venezuela ha aprendido a vivir sin la abundancia, pero teniendo una buena relación con Dios, su vida abundante. Sí, estoy claro. Es eso, porque nosotros podemos, ¿cómo será la iglesia en China? Imagínese usted. ¿O cómo será la iglesia en Corea del Norte? Donde la gente no tiene la libertad que nosotros hoy tenemos aún todavía. Y que la iglesia la controla el Estado. Y que la gente no puede dar sus diezmos con libertad, y el pastor no puede ir a decir voy a fundar una iglesia, porque el gobierno no se lo permite. ¿Cómo será? Eso es un contexto diferente. Pero ¿sabe cómo la iglesia en China hace? Hace cultos en secreto. Es decir, uno aprende a vivir su vida cristiana, su relación con Dios en medio de las circunstancias. Pero, escúcheme, la fe alimentada por la palabra, entonces es vida. Como el Señor dijo, ¿sabe qué dijo el Señor? Dijo, Mateo 4:4 dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vivirá el hombre? De la palabra que sale de la boca de Dios. No vivirá solo de pan. Aquí está claro, no solo de pan vivirá el hombre. Su vida no consiste en la abundancia de los bienes que posea. No le consiste en el pan. No solo de eso va a vivir. Por eso su vida tiene que tener un equilibrio entre Dios y las cosas materiales. Porque si tiene un desequilibrio, entonces usted pierde. Pero mire lo que dice aquí la Biblia. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la vida suya está en la palabra de Dios. Ahí está su vida. Ahí está mi vida. Yo por eso la leo todos los días, para vivir. Desayuno para sostener mi cuerpo, pero para vivir leo mi Biblia. Esa es mi vida. Pero en otra parte, en Proverbios 3:8 dice que la palabra, la obediencia, es medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Escuche eso. Medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Es decir, medicina a mi cuerpo. ¿Cómo será eso? A veces cuando nos enfermamos, lo primero que pensamos es en si tengo pastillas o si la droguería, y el problema de los medicamentos. Bueno, pero hay una medicina para tu cuerpo, hay un refrigerio para tus huesos. Es constante, escúcheme eso. Ahí, usted la tiene ahí. ¿Cómo será eso? Pues porque la palabra de Dios es el poder creador de Dios, y entonces cuando usted la lee, cuando usted la encarna, pues eso le da vida, porque Dios es el que hizo las cosas y las sustenta con la palabra de su poder, dice la Biblia en el libro de los Hebreos. Entonces cuando usted está leyendo la Biblia, está recibiendo sanidad y medicina a su cuerpo, a sus huesos. Entonces la conclusión es ¿cuál? Que nosotros podamos interiorizar el libro constantemente, todo el tiempo. Y déjeme, leamos aquí en Hebreos, por favor conmigo, Hebreos 12, versículo 18 al 24. Voy a numerarle 7 cosas a las cuales no nos hemos acercado.
y 9 cosas a las cuales nos acercamos. Esto en medio de la vida, se lo voy a explicar, es que como esta la palabra es fortaleza para nosotros, entonces voy a explicarle 7 cosas a las cuales no nos hemos acercado y 9 a las que nos acercamos. Entonces, mírelo conmigo, Hebreos 12, versículo 18 al 24. Miren las primeras. Versículo 18 dice: porque no os habéis acercado. Primero, esa es la primera que vamos a hablar, a lo que no nos acercamos. Ahora, ¿por qué está esto aquí? En Hebreos capítulo 12, después de que habla del pasaje de la fe. Es más, Hebreos 12 sigue hablando de la fe, que dice que Él es el autor y consumador de la fe. Pero luego aquí, ¿por qué está esto aquí? Voy a decirles por qué pienso yo que esté ahí. Porque resulta que a veces nosotros nos pegamos de las cosas materiales y para nosotros a veces es más importante a qué tenemos como evidencia material. Entonces el Señor dice: no os habéis acercado. Y entonces mire que aquí nombra 7 cosas. Primero, al monte que se podía palpar, al monte Sinaí, no nos hemos acercado. Segundo, al fuego que ardía en el monte, y al monte que ardía en fuego. Tercero, y a la oscuridad. Es que ustedes deben saber que los judíos, de noche había un fuego que los guiaba y de día había una nube que creaba como una forma oscura en la cual ellos eran protegidos del sol y de los enemigos. Y ellos eran guiados por ese tipo de cosas. Entonces, por eso Pablo, por eso Hebreos dice, para algunos Hebreos fue escrito por Pablo y yo se me mete en la cabeza, pero resulta que dice aquí que nos explica Hebreos que nosotros no nos acercamos al monte Sinaí, que era sagrado para los judíos, ni siquiera lo tocaban. Al fuego, porque el monte ardía en fuego. Ni a la oscuridad, ni a las tinieblas. Número 1, número 2, número 3, número 4, las tinieblas. Número 5, a la tempestad. Número 6, al sonido de la trompeta. Y número 7, a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Entonces no nos acercamos nosotros realmente a cosas que pasaron. Permítame decir así, que pasaron. Alguien podía pensar, y es más, una hermana fue a Israel en esos viajes que hacen los evangélicos, y fue a Israel y la hicieron bautizar otra vez en el río Jordán. Le dijeron: es que ese es el río verdadero, y ella se volvió a bautizar. Y además trajo un frasquito de aceite, así de que en el monte Sinaí fluye aceite, y trajo aceite. Y entonces este es el aceite verdadero. ¿A dónde dice la Biblia eso? Eso es superstición y cuento. Pues si yo tengo mi Biblia, es la que me libra, ¿no?, de esas cosas. Yo le dije: ay, hermanita, vaya, haga un huevito con ese aceite. Y saben, la gente carga una cantidad de cosas, la gente aún evangélica. Y hay iglesias, como la iglesia esa en la oración fuerte al Espíritu Santo, que son propicias para ese tipo de cosas. Que si usted lleva un ladrillo y lleva 500,000 pesos, entonces Dios le va a dar una casa. Pues hermano, a mí tráigame los 500, pero no me traiga el ladrillo, que me estorba. No, pero esas son cosas que han, voy a decir, contaminado la fe, dañado la fe. Y lo que les comenté, que ¿cómo es que se llama ahora la prosperidad? Sí, profética, me fue el nombre de la prosperidad profética. Imagine usted. Entonces aquí Dios está diciendo: no nos acercamos a ese tipo de cosas, porque, escúcheme bien, para los judíos estas cosas se volvieron superstición, como cuando la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Todos los judíos
al ver la serpiente, cuando estaban enfermos, arrastrando iban a mirar la serpiente, y la serpiente se volvió un tema de idolatría en Israel. Hasta que vino uno de los grandes reyes y quemó esa serpiente y dijo: esto es una cosa de bronce, y la llamó Neustán, y le quitó a la gente la idolatría y dijo: no, señores, así no es. Entonces aquí está diciendo: no nos hemos acercado a esas cosas, pero ¿a qué nos acercamos? Ahora sí, 9 cosas. Primera, versículo, no lo marqué aquí en mi lo bajé sin marcarlo. Versículo, sino que os habéis acercado, ¿es qué texto, perdón? 22. ¿Lo tienen conmigo, no? ¿Cuál es el 22? Sino que os habéis, ¿ese es cuál texto, el 22? Sino que os habéis acercado. Entonces, primero, fíjense que el versículo 18 dice: no os habéis acercado. Pero el 22 dice: sino que os habéis acercado. Entonces, ¿cerca de qué está usted? Le voy a decir de qué. Primero, al monte de Sión. O sea, ya no es el monte Sinaí, sino el monte de Sión. Esa Sión, segundo, es la ciudad del Dios vivo. Nos acercamos a la ciudad del Dios vivo. Tercero, a la Jerusalén celestial. Todavía no existe, ya existe, perdón, pero todavía usted no la ve. Pero no nos acercamos a un monte que se podía palpar, sino al monte de Sión. Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén que descenderá del cielo, a la nueva Jerusalén, número 3. Número 4, a la compañía de muchos millares de ángeles. No estamos solos, nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Número 4. Perdón, cuento. 1, 2, 3, 4. Número 5. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A ver, ¿cuál será esa congregación de los primogénitos inscritos en los cielos? ¿Cuál será? ¿Pueden ayudarme con un nombre, por ejemplo? ¿Cuál será esa? ¿Cuáles serán los que están escritos, los primogénitos que están escritos en los cielos? ¿Cuáles serán? ¿Quién? Abraham, claro, Enoc, ¿cierto? Adán y Eva. Pobrecitos estos, tuvieron 2 hijos y uno mató al otro, y eso se volvió una desgracia, pero ellos tienen sus nombres inscritos. ¿Y a cuántos de esos estarán escritos en los cielos? Nos acercamos a esa congregación de campeones de fe, de que la Biblia habla todo el tiempo. Nos hemos acercado, número 6, a Dios, el juez de todos. Escuche, al juez. Es interesante que aquí hable de juez y no diga a Jehová de los ejércitos, sino a juez. Número 7, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Número 8, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y número 9, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces fíjense que ¿a qué nos acercamos nosotros? A la realidad, no a las sombras como los judíos, sino a la realidad. Y voy a empezar por atrás, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mire, usted tiene el manantial de la sangre de Jesús todo el tiempo para sus pecados, para mí. Por eso tomamos la cena. Pero nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, quien la Biblia dice que intercede por nosotros, quien está a la diestra del Padre. Pero nos acercamos a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos acercamos nosotros a Dios, el juez de todos, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a la compañía de muchos millares de ángeles. O sea, usted y yo no estamos solos. Nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a la que Él nos prometió que iremos y reinaremos con Él. A esa nos acercamos. ¿Qué más necesita usted para entender que la fe es su vida? Es más, usted no necesita entender.
Usted necesita obedecer. Yo no necesito entender. Yo necesito obedecer. Pero déjeme cerrar diciendo, la fe, la Biblia es el libro de la vida y la fe es su vida. Y este es lo que hay que encarnar. A Jeremías o Ezequiel se le dijo, come el libro, cómelo. Y lo comió y le amargó cuando lo comió, pero después fue suave. Cómelo todos los días. Y verá que su fe va a ser muy fortalecida, sobre todo en estos tiempos tan complicados y difíciles. Amén. Póngase en pie, por favor. Quiero que oremos un segundito y demos gracias al Señor por su palabra. Y sabe, yo no soy predicador del libro físico, pero sí le aconsejo que lo tenga físico, para que lo raye, para que lo mire. Que además las pantallas también a uno le molestan los ojos y entonces termina uno a veces no tiene tampoco todo el panorama uno completo, sino que tiene una partecita que la va corriendo con el dedo y entonces a veces no la mira igual. Pero tenga su Biblia. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tus palabras. Gracias por el libro de la fe que nos has dado. Y enséñame a amar tu palabra. Enséñame a obedecer tu palabra. Enséñame a vivir tu palabra. Señor, por favor, te lo suplico. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, mi esposa. Pero antes, no olvide que el próximo sábado pueden traer los niños. He observado que tenemos un buen ambiente. Vienen los niños, ya los niños, si no tenemos un sábado, ya llegan ellos solitos. Y tenemos más o menos ¿cuántos niños? Como unos 30 niños. No, ¿cuántos? ¿Dónde está Sandra? ¿Dónde están las profes? Ninguna ahí que me ayude. ¿Cuántos niños tenemos? No, pero aquí no hay nadie que me ayude. ¿Cuántos más? Ah, sí, Erika, ¿cuántos? Casi 35 niños tenemos los días sábados. Espero que tengamos unos 50 este sábado, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces les invitamos que vengan a ayudarnos, usted puede venir. Y lo de Yopal, entonces vamos a generar una inscripción. Aquí está mi esposa con ustedes. Las hermanitas, entonces, por favor, no se vaya sin su tarjeta. Ya hay algunas hermanas, por favor, allá en la puerta, vamos repartiendo las tarjetas. Y tenemos tintico allá afuera, así de que no se vaya sin tomar su tinto. Bendiciones.